En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre, Por siempre sea bendita. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día martes, empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, especialmente a todos que ven este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa, propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy martes, habla Señor, que tu siervo escucha. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, rey, vistes una visión, una estatua majestuosa, una imagen gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro, mezclados con barro. En tu visión una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de las estatuas y la hizo pedazos de golpe. Se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el triturador, y el oro triturados como tamo de una era en verano, que el viento arrebató y desaparece sin dejar rastro, y la piedra que deslizó la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tu majestad, Rey de Reyes, a quien el Dios del cielo ha concebido el reino y el poder, el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres donde quiera que vivan, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reine sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá un reino de plata menos poderoso, después un tercer reino de bronce que dominará a todo el orbe. Vendrán después un cuarto reino, fuerte como el hierro destrozador, y machaca todo, así destrozará y triturará a todos los pies, los dedos que vistes de hierro mezclado con barro de alfarero. Representan un reino dividido. Conservará algo de vigor del hierro, porque vistes hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como vistes el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse. Lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro durante ese reinado. El Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. Eso significa la piedra que vistes desprendida del monte sin intervención humana, y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
Ensálcelo con himnos por los siglos. Ensálcelo con himnos por los siglos. Criaturas todos del Señor, bendigan al Señor. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Cielos, bendigan al Señor. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ensalcémonos con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Ensalcémonos con himnos por los siglos. Evangelio San Lucas, capítulo 21, versículo del 5 al 11. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esvotos. Jesús les dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ensalcémoslo. Batallé para decir esa palabra. Ensálcenlo con himnos por los siglos. ¿Qué es ensalzar? Es ponerlo en un lugar alto, privilegiado. Eso es ensalzar. Levantarlo. ¿Por qué tenemos que ensalzarlo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tenemos que ensalzar al Señor? Si Él lo necesita. Perdón, pues tráigase. ¿Por qué tenemos que ensalzar al Señor? Pues porque nosotros somos hijos de Él, somos sus criaturas, somos su, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice la palabra correcta? Somos, cuando tú, ¿cómo se dice? Sí, que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Cómo empieza el Salmo? Dice: criaturas, todos del Señor, bendigan al Señor. Y si te das cuenta, todo lo que es la naturaleza, pues le da la honra y la gloria a Dios. Ensalzan al Señor. Debemos aprender de ellos. Yo a veces me quedo sorprendido porque si tú te levantas temprano, aún no amanece, apenas se está sintiendo salir el sol y los pájaros ya están cantando. Los animales, aquí los vecinos tienen caballos y empiezan a relinchar, empiezan a darle la honra y la gloria a Dios, cosa que el ser humano no hace. Entonces tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, tenemos un mismo espíritu. Por eso en el libro de Daniel pues nos muestra el capítulo 2, y siempre el capítulo 2 empieza diciendo: el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Me fui hasta donde empieza el capítulo 2. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos desde el 11 por ahí. Entonces el capítulo 2 empieza con el número 2, y el número 2 para nosotros pues es Jesucristo, es el Hijo de Dios, la Trinidad, el Hijo, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para el pueblo judío el 2 significa cuando vas a tener dos tipos de enseñanzas, O sea, y es lo que nos va a enseñar el Evangelio del día de hoy, el libro de Daniel. Por ejemplo, la primera enseñanza va a ser de un reino, ¿no? De un reino que pues, es de Nabucodonosor, que nos quiere enseñar de un sueño que él tiene. Cuando me quiero
la manera más fácil de explicarlo. El día de ayer hablábamos del Evangelio en el primer capítulo de cómo Nabucodonosor va y sitia a Jerusalén y lo sitea, y entonces nosotros tenemos que hacer una elección. Nos enseñaba a hacer una elección. Tú podías elegir seguir este reino que te llevaba, que quería que renunciaras a todo, o a seguir el reino de Dios. Aprendimos que los nombres para el pueblo judío significa demasiado. Por ejemplo, Daniel significaba que Dios me juzgará. ¿Y por qué es importante? Porque Daniel todo el tiempo va a recordar que Dios lo va a juzgar, porque su nombre significa eso. Y todos los que están cerca de Daniel saben el significado de Daniel, entonces no pueden olvidar la palabra de Dios. Por eso el diablo trata de cambiar los nombres. Por eso los nombres de antes eran por los santos de todo el calendario, y el diablo los va quitando, haciendo que la gente se invente nombres raros, ¿no? ¿Para qué? Que no tienen sentido, que no le hacen daño a él. Los nombres de la Iglesia Católica, de los santos de la Iglesia Católica, le hacen daño a él. Los nombres antiguos del pueblo judío le hacen daño a él, porque nos recuerdan del poder de Dios. Y ahora en el capítulo 2 aprendemos qué cosa, que cuando nosotros tomamos la decisión como Daniel de seguir a Dios, el Padre nos va a dar su Espíritu. Y es el Espíritu de Él el que nos va a fortalecer en cualquier momento de la vida y nos va a salvar. Por eso el Salmo dice, ensalcémoslo, levantémoslo. ¿Por qué? Porque nosotros nos entregamos a Él y Él no nos va a quitar su mirada de nosotros. Él nos va a estar cuidando. En la lectura de Daniel, este señor tiene un sueño y él es dueño de un reino y manda a traer sus brujos, sus santos y todas esas cosas, y le dice, yo tuve un sueño, pero dígamelo porque yo no me acuerdo. Y no pudieron descifrar el sueño. Eran brujos, eran lectores de cartas, eran de todo, y no pudieron. ¿Qué es lo que podemos aprender de eso? Un reino que tiene brujos y todo, pero no pueden interpretar un sueño de un rey. De alguien más superior, ¿no? Pues yo creo que en todas partes lo hemos visto, ¿no? O sea, siempre que vas tú conforme a la voluntad de Dios, te das cuenta que realmente sí te pasan situaciones, pero te vas como pensando, pues esto para qué lo quieres, Señor, ¿no? O sea, si es algo que yo pienso que es malo, pero pues dame fuerzas, ¿no? Para seguir tu camino, seguir adelante. Y el otro reino pues es el que te dice, no, pues tú con tus fuerzas puedes, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo sin la ayuda de Dios, pero no, o sea, realmente es muy difícil hacer ese trabajo. Es lo que dicen al final. Ellos dicen, esto no lo puede, no lo puede descifrar un ser humano, solamente Dios puede hacerlo. Y es increíble porque le están abriendo el camino a Dios por medio de Daniel. Por eso el reino de este mundo no tiene poder para con el de Dios, no se compara. Aunque mucha gente vaya a que le lean las cartas, a ver a brujos, a gente que supuestamente habla con espíritus, ellos no tienen el poder. Ellos no tienen poder, solamente como dijo Nabucodonosor, ustedes son unos mentirosos, ustedes no están agarrando tiempo para inventarse algo. Así es ese pueblo, así es ese reino. Entonces nosotros decidimos darle la espalda a ese reino, así como Daniel, y cuando Nabucodonosor se da cuenta que no pueden, manda a matarlos a todos, incluyendo a Daniel. Pero Daniel, que está del reino de Dios, Dios lo cubre, Dios le da su espíritu y lo ayuda. Aprender que cuando estás cerca de Dios, no importa la situación o el problema o la necesidad tuya, siempre Dios va a acudir a ayudarte. Por eso tenemos que honrarlo, alzarlo, a darle su bendición siempre, porque Él no se olvida de nosotros. Y Daniel solamente le pidió al verdugo, dame un tiempo, y yo descifro esto. Daniel se fue en oración, y la oración no fue una hora, 2 horas, fue un día o 2 días que estuvo orando. Y este verdugo esperó los 2 días, ¿para qué? Para no matar a Daniel,
Entonces enseña que Dios toca los corazones hasta de los malvados. ¿Para qué? Para que no le hagan daño a sus hijos, a Daniel. Entonces después de que ya descifró, Daniel no corrió a avisarle al rey que ya tenía el sueño, sino que todavía se quedó un tiempo para alabar a Dios, enaltecerlo, darle el tiempo suficiente a Dios. Es un error que a veces cometemos. Nosotros no le damos el tiempo que se merece a Dios. Le damos más tiempo a otras cosas, pero a Dios no. Daniel, después de que Dios le interpreta el sueño en su mente, en su corazón, todavía se quedó otro día alabando al Señor. No debemos correr lejos de la presencia de Dios. No debemos apresurarnos a alejarnos de Dios. Siempre hay que tomarnos un tiempo. Dios debe ser el dueño de nuestros tiempos por siempre. No acudir solamente cuando necesitamos y ya tenemos la respuesta, nos vamos. No, quedarnos a alabarlo. Por eso dice el Salmo, ensalcémoslo, ¿no? Eso es ensalzar. Y por eso Él interpreta el sueño, lo interpreta de una manera increíble. Esta es una profecía que vendría en el futuro. Y habla de esta bestia y cómo la describió. Mira, me llama la atención. Aquí lo tienes en la mano. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, ¿vendrá después un cuarto reino? A ver, antes. Ajá. Dice, ha dado poder sobre los hombres donde quiera que vivan, sobre las bestias del campo y las aves del cielo. A ver, donde empieza dice, o sea, el sueño... Gigantesca. Ah, sí, dale. Dice, tú rey vistes una visión, una estatua majestuosa, una imagen gigantesca y de un brillo extraordinario. Okay. Todo eso que dijiste, majestuoso, brillante, grandioso, todo eso ¿a qué te lleva? ¿Qué te enseña? Pues a todo el mundo ganar. ¿Sí? ¿Ensalzamos a Dios ahí? No. Estamos ensalzando siempre las cosas del mundo, los edificios grandes, la camioneta que tiene el vecino, la casa tan grande, todas las maravillas. Así el diablo, ese reino de Satanás, así nos quiere envolver. Que nosotros nos asombremos con las cosas que Él nos muestra. ¿Para qué? Para olvidarnos de Dios, para olvidarnos de Dios. Por eso habla de varios reinos y al final habla de un reino que está mezclado entre hierro y barro. ¿Qué crees que signifique? Y está en los pies. En los pies dice mezclados entre hierro y barro. ¿Qué significará? Pues yo creo que es como tocas la tierra y el cielo, podría interpretar, o como es, pensamos que muchas de las veces el hierro no se puede romper, pero el polvo, la tierra, pues menos, ¿no? O sea, así es, mira, algo más fuerte la tierra. Mira, Daniel representa a los que siguen a Dios. Okay. Y Dios lo ama a Daniel y lo va a salvar de la muerte para que no le hagan daño. El barro y el hierro representan los fines de los tiempos, donde Satanás es el hierro y el barro son las gentes que decidieron seguirlo a él y no seguir a Dios, que decidieron seguir el reino de Satanás y dejar a un lado las cosas de Dios. Pero al fines de los tiempos vendrá esa piedra que representa a Cristo nuestro Señor, a la iglesia, al reino de los cielos, y destruirá todo este reino de falsedad con su poder. Por eso en el Evangelio nos enseña lo siguiente, creo que era de Lucas, habla Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ponle pausa. Otra vez, ¿qué es lo que estaban exaltando? Otra vez las bellezas del templo, las riquezas. Lo exterior. ¿Verdad? Nosotros también somos el templo. Y a veces nos preocupamos más por el físico, por las mujeres por tener
glúteos, pechos, el hombre puede estar fisiculturista, esa vanidad de vanidades, y el interior lo descuidamos. Daniel le dio, después de que le dio la respuesta, otro día de alabanza al Señor. Nosotros no tomamos un tiempo para limpiar ese templo donde Dios quiere habitar. Nos pasamos más deslumbrados por el físico, se me ve bien este pantalón, se le ve bien el vestido a la mujer, cómo me veo, las apariencias de afuera, aunque por dentro nuestro corazón esté hecho pedazos. Por eso Jesús dice, pues no quedará piedra sobre piedra, todo eso se va a caer, está hablando del templo de Jerusalén. Y se cumplió en el año 70, el imperio romano, del que habla Nabucodonosor, lo que vio él, tumbó el templo. Pero también hay otra advertencia, cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser el tiempo este? Mira, habla Señor. Tu siervo escucha. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. A ver, ¿y ya se oye rumores de guerras y revoluciones? Sí, si tú ves en todos los países, en Francia, revolución quiere decir cuando dentro del mismo país hay gente protestando contra el gobierno. Es una revolución. En Francia están peleando, ¿por qué? Por la guerra que está en Israel. En Estados Unidos, en Washington, hay protestas. En Alemania hay protestas. En Italia hay protestas. En España hay protestas. En la Argentina, en la Perú, en todos lados hay protestas. Se cumple la palabra de Dios. Y hay revoluciones. Y también hay rumores de guerra. Israel está peleando contra Hamas. Estados Unidos contra Irak. Rusia contra Ucrania. Es China esperando el tiempo para pelear con Estados Unidos. Entonces, hay rumores de guerra, pero aún no hay que preocuparse, eso tiene que venir. ¿Y qué más viene? Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes países, epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra de Dios. ¿Y se ha cumplido o no? Sí. Hay país contra país. Nuevamente los países que mencionamos están peleando. Terremotos. ¿Has oído de terremotos tú? Sí. ¿En dónde has oído terremotos? A ver. Bueno, pues ahorita lo más reciente es el huracán que hubo en Acapulco, pues estuvo muy fuerte. Ese es huracán. Terremotos hubo en Marruecos, hubo en Turquía, hubo en Chile, hubo en México, hubo en Morelia, Michoacán, México, en California. Ha habido terremotos en todos lados, se cumplió lo de la palabra de Dios, y no es todo, tienen que venir más terremotos. Y habla después también de terremotos, ¿y qué más dijo? Epidemias. Las epidemias, aquí lo que está pasando, hace poco grabaron un helicóptero que estaba soltando mosquitos infectados con una enfermedad que un millonario aquí, por maldad o lo que tú ves, los puso en un laboratorio y después los soltó para que le picara a la gente. Pero son epidemias provocadas por los hombres. Ahorita anda mucha gente mala de estómago, anda mucha gente con dolor de cabeza, dolor de garganta. Son epidemias que el mismo ser humano está haciendo con un propósito, pero vamos a ver qué es. Todo eso se está cumpliendo. Todo lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. Por eso dice Dios, vendrán todas estas cosas, pero no tengan miedo. Al fin de los tiempos, esto es un propósito. Tenemos que limpiar nuestra alma y tenemos que empezar a prepararnos. ¿Por qué? Porque vendrá la unificación de la Santa Iglesia. Lo que Cristo quiere enseñarnos, que todo esto se tenía que cumplir. Su palabra se cumplirá. La tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Y cómo terminó? Y habrá hambre también. Y eso se ve, ¿no? ¿Cuánta gente se está muriendo por causa de la guerra en Hamas, en Palestina? ¿Cuánta gente se está muriendo de hambre? ¿Cuánta gente está en la frontera de aquí de México
que no tienen para comer, que se acuestan en las calles, que no tienen un techo. ¿Por qué? Porque quieren cruzar a este país. Y cuando cruzan a este país llegan a la realidad de que Estados Unidos tampoco les quiere dar de comer, que tampoco les quiere dar de vestir, y están en un país donde hay nieve, donde está frío, y se arrepienten muy tarde. Por eso nos oramos y rezamos por ellos. Y en todas partes hay hambruna, hay necesidad. Pero te tenía que cumplir. ¿Y qué más? Y habrá muchos signos en el cielo. Todo lo hemos visto. Lo vimos en 1917 en Lourdes, cuando el sol empezó a bailar. Lo vimos la Virgen les dijo, una semana antes de la Segunda Guerra, vendrán un signo en el cielo. Se pintó de rojo una semana antes. Y después, a la semana, hubo la guerra. Y la Virgen dijo todos los signos que ha habido también en estos tiempos. En el 4 de noviembre, que dijo que iba a haber un signo, empezó el eclipse, y tantos signos que ha habido. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo que Dios tiene preparado. ¿Para qué? Para la limpieza de nuestro alma, de nuestro corazón, para empezar un nuevo mundo con Dios, donde ya no habrá maldad, sino solamente reinará María, que es lo que supuestamente nos enseña la Iglesia, y que nos enseña que en Apocalipsis la bestia será encerrada por 1000 años, reinará nuestra Santísima Madre por 1000 años, y ya no habrá tanto pecado ni tanta cosa mala, solamente una iglesia, un sueño, unidos juntos todos con Dios, y ya no habrá tantas tentaciones, ni físicas, ni nada. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar encadenado. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Ensalcemos al Señor. La única manera de ensalzarlo es estar siempre atento a todas las cosas que Él nos enseña, a los signos y señales. ¿Por qué? Porque llega el tiempo, ha llegado el tiempo de Daniel, en que enseñaba que un reino vendría a querer destruir a la iglesia, pero Dios no se olvida de sus elegidos, Dios no se olvida de nosotros, y ha mandado esta piedra llamada roca grande, que es Cristo nuestro Señor, que vendrá a destruir y vendrá por nosotros, nos cuidará, y empezaremos una vida misma, nueva, en este reino. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.